Hola, no, que acaba de marcharse un cliente, que se ha enfadado conmigo y todavía no entiendo el porqué. Ha venido aquí y ha dicho que era antinacionalista, pero luego ha dicho que estaba en contra de romper la unidad de España. Se ve que la unidad de la nación española era sagrada. Yo le he dicho, bueno, no eres antinacionalista. Se ha puesto nervioso y ha cambiado de tema. Y ha dicho que a él le preocupan los problemas reales de la gente, el paro, la economía, los sueldos y tal. Yo estaba de acuerdo con él. Pero luego ha dicho que Bélgica era una mierda. Se ve que Bélgica está dividido y no sé qué, y España es una grande y libre. Y yo he dicho, vamos a ver, vamos a hablar de los problemas reales de la gente. ¿Cuál es el paro de Bélgica? Y no lo sabía, no lo sabía. Hemos mirado a Google y tal, y se ve que tiene un 6% solo de paro. Hemos mirado España y un 16%. He preguntado por el salario mínimo de Bélgica, no lo sabía tampoco. Hemos mirado a Google, 1.500 euros. España, 850. Últimamente han subido 1 euro y pico y la gente está contenta. Yo he dicho, bueno, casi que prefiero estar dividido, ¿eh? Digo yo, ¿eh? Y él se ha enfadado. Se ha ido gritando y diciendo que yo era un terrorista, independentista, que me iba a denunciar por delito de odio a España. Y se ha cogido las cosas y se ha marchado. Ha cogido las tijeras y una navaja suya y tal, porque se ve que se dedica a arrancar lazos amarillos por las calles. Se ve que los lazos amarillos es un problema real de la gente. Vivir para ver.